Que Dios te bendiga en esta tarde y desde aquí te saludo esperando que estés bien, diciéndote quizás en este momento, no sé si lo escucharás ahora o lo escucharás después, donde quiera que te encuentres, que puedas disponer tu corazón, tu mente, tu espíritu a lo que el Señor pueda estar ministrando a tu vida en esta tarde a través de su palabra. Siempre me gusta aclarar y dejar en claro que como humanos tenemos miles de limitaciones, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo puede llegar a decirte las palabras que quizás yo ni siquiera logre pronunciar en esta tarde. Él puede llegar donde yo no puedo llegar. Él puede ministrar donde yo no puedo ministrar. Él puede aclararte donde yo no puedo aclarar. Y que sea su presencia sobre tu vida hoy, que sea su espíritu sobre tu vida hoy, ministrándote, hablándote, examinándote, redarguyéndote a través de su palabra. Quiero compartirte allí en el libro de San Marcos 7:31, donde habla de un milagro que Jesús hizo en una persona que se encontraba sorda. Dice el 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Hasta ahí. Acá vemos una historia conocida donde Jesús abre los oídos a un ciego, a un sordo, perdón, que por consecuencia era tartamudo. Sabemos que aquellos que no pueden oír tampoco pueden hablar fluidamente, no pueden pronunciar palabras fluidas, sino que a veces simplemente son sonidos. Pero dice que Jesús cuando se presenta ante este hombre le quita su sordera. Yo en esta tarde no te quiero hablar de una sordera completa, pero sí quiero enfocarme en los oídos. Quiero enfocarme en el oído, en lo físico y llevarlo a lo espiritual. Señora, anoche en la madrugada me ministraba y me daba el nombre de este mensaje. Este mensaje de hoy se llama vértigo espiritual. Pero quiero hablarte del vértigo físico, el real, el vértigo, perdón, que se diagnostica por la medicina. El vértigo en sí se produce muchas veces por daños en el oído interno. Y cuando hay vértigo se pierde el equilibrio. El vértigo tiene muchos síntomas que son los que lo caracterizan. Entre uno de ellos son los mareos, todo te da vueltas, no te puedes parar cuando te estás en este estado de vértigo. A veces estás quieto y todo te da vueltas, ante un movimiento todo te comienza a dar vueltas. A veces hay náuseas, hay vómitos, sientes como que algo te empuja hacia abajo. Estás quieto quizá en la cama, pero sientes como que algo te hunde, te empuja. El movimiento no es real, es un movimiento interno al acostarte, al levantarte, al agacharte, al moverte o al caminar. Es una sensación de inseguridad y de desequilibrio total. Y quiero hablarte de esto en sí, pero llevarlo al mundo espiritual, hablarte en cuanto a cuando perdemos el equilibrio y nos encontramos en un desequilibrio. Quiero hablarte de un oído que está sano. El oído sabemos que ha sido creado para que podamos escuchar, para que podamos recibir lo que los demás nos dan a través de su palabra. Y quiero centrarme un poquito en esto. Un oído que está bien, escucha el volumen de la voz, escucha el sonido exacto y produce una acción en nosotros, un sentimiento, un pensamiento
una acción, porque las palabras que escuchamos son direccionadas a nuestras vidas con un propósito, con un plan, con una dirección. Cuando escuchas a tus padres en la niñez, sabes que puedes escuchar palabras para obedecer, palabras que te consuelan, palabras que te levantan, palabras que te aconsejan. Las palabras siempre van a ir direccionadas a tu vida y a mi vida para que las escuchemos y produzcan una reacción en nosotros. Y quiero hablarte un poquito del desequilibrio que a veces ocurre cuando nuestro oído espiritual no está bien. El oído interno en esta noche puede ser aquello que se ha dejado de funcionar en ti. Un oído interno que escucha la voz de Dios, que quizás en un momento escuchabas la voz de Dios clara, precisa, una voz que influenciaba tu vida totalmente, una voz que marcaba tu vida totalmente, una voz que te alentaba, que te levantaba, que te renovaba. Hablamos hoy de un vértigo espiritual. El vértigo espiritual siempre vendrá con un desequilibrio en sí, a consecuencia de que el oído interno se dañó, se lastimó, se golpeó. ¿Y qué te quiero decir en esta tarde? Si nosotros nos pusiéramos a mirar personajes de la Biblia y pudiéramos ver hombres de Dios con mucha fuerza, con mucho poder de Dios en sus vidas, todos comienzan escuchando a la voz de Dios claramente. Todos comienzan teniendo un oído presto, un oído sensible, un oído acorde a la voz de Dios. Podemos meternos hoy y hablar un poquito de David, donde David escuchaba la voz de Dios desde niño, donde David tenía la fuerza, el poder de Dios sobre su vida, donde él mata leones, donde mata osos, donde se levanta contra un Goliat y lo puede derribar, lo puede vencer. Pero hay momentos de su vida donde nosotros podemos leer que se encuentra en este estado de desequilibrio, porque su oído quizás ya no escuchaba tan bien la voz de Dios como en los tiempos donde las victorias estaban. Vemos un David huyendo a una cueva de Adulam, un David que había derrotado no muchos capítulos atrás a un Goliat. Vemos a un David escondido, temeroso, porque un hombre le estaba siguiendo y persiguiendo a punto de matarle. Y se mete en esa cueva. Y quizás comienza a sentir ese sentimiento de desequilibrio, ese sentimiento de que todo le da vuelta, de que nada es seguro, que hay inseguridad, que no puede caminar con seguridad. El que se encuentra en un vértigo en sí, en un vértigo físico, no logra moverse con seguridad. Se aconseja que no ande solo, que no vaya, que no venga, que no tenga movimientos bruscos, que no se levante bruscamente. Un vértigo te produce mareos aún estando quieto, te produce sensación de que algo te hunde aún estando quieto, te produce la sensación de que todo te da vueltas alrededor, de que no te puedes sostener, de que no te puedes mantener. Y yo creo que David en ese momento, en esa cueva, le daría vueltas en su cabeza toda su historia, todas sus batallas, todas sus guerras, un desequilibrio entre lo que Dios había hablado y lo que él veía, lo que él vivía, un desequilibrio entre lo que Dios le había dicho y lo que él sentía. Pudo escuchar la voz del temor porque se metió en una cueva por miedo a que le mataran. Pudo escuchar la voz de la desconfianza, la voz de la frustración, la voz de quizás la muerte en su interior, ¿verdad? Y si nos vamos a Elías, vemos una historia parecida.
Un hombre con un oído muy presto a Dios, un hombre con un oído que escuchaba a Dios claramente y se dejaba direccionar por él. Pero en un momento escucha otra voz, la voz de la muerte, la voz de la amenaza, la voz del temor. Y este hombre también corre a otra cueva y se mete en ella y desea morirse. Quizás este hombre también sufrió un daño en el oído interno, porque dejó de escuchar claramente a Dios y escuchó la voz del temor, porque dejó de ver la realidad de Dios y comenzó a ver su realidad, porque dejó de tener confianza en lo que Dios decía y comenzó a tener confianza en lo que el enemigo le estaba dictando. Un desequilibrio, desequilibrado totalmente entre lo que Dios había dicho de él y entre lo que él estaba viendo de él. ¿Cuántas veces Elías se habrá levantado y habrá sentido que todo le daba vueltas? El vértigo espiritual que yo te quiero ministrar en esta tarde ocurre cuando nos desequilibramos entre lo que escuchamos de parte de Dios, donde algo nos daña el oído interno, donde viene el temor y habla más fuerte que Dios, donde viene la desesperanza y habla más fuerte que Dios, donde viene la frustración y pareciera que fuera más fuerte que Dios, donde en medio de una situación de espera, en una situación de esperar algo, comienzas a escuchar tus voces, las voces del enemigo, las voces del miedo, las voces de la duda. Y eso daña tu oído interno y hace que sufras un desequilibrio, que ya no te puedas parar con firmeza, que sientas que el mundo te da vueltas alrededor y que no sabes hacia dónde está la derecha, ni la izquierda, ni arriba, ni hacia abajo. Yo no sé si has sentido en algún momento vértigo, yo sí lo he padecido y es una sensación molesta, es una sensación donde te vas a acostar en la cama y te acuestas, te quedas quieto y el mundo te da vueltas, pero tú estás quieto, pero sientes como que algo te aplasta, como que algo te lleva más abajo, pero tú estás quieto en la cama. Es la sensación de que todo te está dando vueltas a tu alrededor. Cuando te vas a parar lo mismo, sientes esa sensación de que todas las cosas te dan vueltas. Sientes que el cuerpo se te va hacia un costado mientras que tú estás quieto. Sientes que todo se te va hacia un lado mientras tú estás quieto. Esa sensación de que no vas a poder pararte y de que si te paras te vas a caer y que si te estás caminando te vas a caer. Esa sensación de que si te mueves te va a volver a dar, lo vas a volver a sentir. Y quiero enfocar esto en lo espiritual. Yo no sé cómo vienes escuchando a Dios. Yo no sé en qué equilibrio te encuentras o en qué desequilibrio te encuentras en esta tarde. Yo no sé cómo está tu oído de presto a su voz o de cerrado a su voz o de dañado a su voz. Yo no sé qué es lo que ha hablado más fuerte que la voz de Dios a tu vida, si ha sido el miedo, si ha sido la desconfianza, la duda, la frustración, si te has decepcionado, si te has sentido quizás sin voz de Dios en tu vida. Pero en esta tarde quiero decirte que ahí donde quizás muchas veces estando quieto sientes que todo da vueltas,
que aún allí donde estando quieto sientes que te hundes, que aún allí estando quieto sientes que te vas a caer, o que algo que te aplasta, o aplasta tus sueños, o aplasta tus planes, aplasta tus ideas, que te hace sentirte desequilibrado entre lo que sientes, entre lo que piensas, y entre lo que Dios dijo, entre tus realidades y entre tus esperanzas, entre tu fe y entre tu falta de fe a veces, entre que muchas veces no sabes qué voz es la que estás escuchando, si es Dios, si no es Dios, la confusión, el desequilibrio emocional, el desequilibrio espiritual que muchas veces te encuentras. Un vértigo espiritual no te deja moverte. Y si te mueves con miedo a caerte. Un vértigo espiritual te hace sentir que todo a tu alrededor está dando vueltas aun cuando tú estás quieto. Te da vueltas por la cabeza todo, tu pasado, tu presente, tu futuro, y no tienes una realidad estable. Un vértigo espiritual te puede hacer sentir que algo te está hundiendo, que algo te está empujando hacia abajo, que cuando te vas a parar o a levantar de tu estado espiritual, cualquiera sea tu estado espiritual hoy, sientes que te vas hacia un lado y hacia otro, que si caminas te mareas y tiendes a caer de vuelta. Te da miedo acostarte, te da miedo levantarte, te da miedo pararte, te da miedo caminar, porque el desequilibrio está en tu interior. Tu cuerpo está quieto, pero en tu interior algo se mueve. Tu cuerpo está quieto, pero en tu interior algo te hunde. Tu cuerpo está quieto, pero en tu interior algo da vueltas y vueltas y vueltas en tu interior. Porque tu oído interno, el que escuchaba a Dios claramente, algo lo dañó, algo lo lastimó, algo hizo que dejaras de escuchar claramente la voz de Dios. ¿Qué es lo que hoy te hace sentir inseguro, desequilibrado, teniendo temor aún a levantarte, teniendo temores aún a caminar, teniendo temores aún a seguir? ¿Qué es lo que hoy te hace estar sintiendo que estás en medio de esa cueva, lleno de temores, lleno de angustias, lleno de sinsabores, lleno de frustración? Estás como David huyendo de una palabra de muerte, habiendo vencido leones, osos, habiendo derribado Goliat. Estás en una cueva como Elías, habiendo hecho caer fuego del cielo unos días antes, un tiempo antes, pensando en la muerte, pensando en que no vas a poder, pensando en que no lo vas a lograr, pensando en cómo hacer para equilibrar tu vida nuevamente y para poder escuchar claramente la voz de Dios. Y a veces el oído interno se daña porque no queremos escuchar a Dios. Porque el hombre muchas veces no quiere escuchar a Dios, porque no le conviene, porque no le gusta, porque no quiere muchas veces hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios va contra la voluntad del hombre, contra lo que queremos, contra lo que deseamos, contra lo que anhelamos. Y es ahí donde el desequilibrio nos lleva a sentirnos aplastados por algo que está dentro, mareados por algo que está dentro,
desorientados por algo que está dentro. No es un movimiento real de afuera. El vértigo espiritual es lo mismo. El movimiento no está afuera, el movimiento está dentro. El desequilibrio no está afuera, el desequilibrio está adentro. La sensación de que te hundes no está afuera, nadie te está hundiendo, tú te estás hundiendo por dentro. La sensación de aplastamiento no es por fuera, es por dentro. Porque tu oído espiritual, el oído interno, el que escucha a Dios, muchas veces se dañó, se cerró, se lastimó, comenzó a dudar, perdió la fe, perdió la esperanza, perdió las ganas o simplemente se cerró. Pero ¿qué quiero decirte yo en esta tarde? Que no importa cuán desorientado te encuentres hoy, ni cuán desequilibrado te encuentres hoy. No importa las veces que hayas sentido que te hundes, no importa las veces que hayas sentido que te mareas en medio de un montón de soluciones y no sabes cuál tomar, o decisiones y no sabes cuál tomar. Que no importa las veces que hayas sentido como que no te puedes parar porque te vas a caer, que no te puedes levantar porque te vas a caer, que no puedes caminar en seguridad porque te vas a marear y vas a irte hacia el costado, hacia el otro, y vas a volver a caer. Solo te quiero decir en esta tarde que así como Jesucristo de Nazaret metió los oídos en aquel hombre que no escuchaba, este hombre no escuchaba mal, no escuchaba, directamente no escuchaba, tenía cerrados sus oídos, pero él metió sus dedos para abrirlos, para que pudiera escuchar voz de Dios, para que pudiera escuchar nuevamente a Dios desde el trono de su gracia, diciéndole que se puede, diciéndole que lo intente, diciéndole que va a vivir y no va a morir, diciéndole que Dios está con él, diciéndole que no está solo, diciéndote que te levantes, que te renueves, que te fortalezcas, diciéndole que no hay nada que el Señor no pueda hacer, diciéndole que quizás por tiempo has estado desequilibrado, por tiempo has estado quizás con los oídos cerrados, dañados, con falta de fe, con falta de confianza, pero el Señor en ese momento quizás al meter sus dedos sobre sus oídos y abrir los oídos y decirle, ábrete, o al decirle, sánate, es lo que el Señor te quiere decir en esta tarde. Abre tus oídos a la voz de la esperanza. Abre los oídos a la voz de la fe. Abre los oídos a la voz de aquel que te dice que Él lo puede hacer. Abre los oídos a las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Abre los oídos a la voz positiva del cielo que te dice que vas a salir de esta, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A esa voz que te hace sentir seguro, segura. A esa voz que te alienta cada día, a esa voz que te levanta cada día, a esa voz que te renueva cada día, a esa voz que te da vida cada día. A esa voz que no se compara con ninguna voz. A esa voz llena de amor, de misericordia y de gracia. A esa voz que no está señalando las veces que te has sentido desequilibrado, sino a esa voz que te dice, levántate, resplandece, porque yo estoy contigo. Levántate, sin miedo levántate. Y quizás las cosas seguirán dando vueltas a tu alrededor. Y quizás sentirás que te vuelves a hundir. Y quizás sentirás inseguridad de nuevo. Pero te vengo a decir hoy que en medio de tu desequilibrio, que en medio de tu
situación, cualquiera que sea, que en medio de ese vértigo espiritual está metido Dios, llevándote a un lugar de seguridad, llevándote a un lugar de equilibrio, tratando de abrir tus oídos a su voz, no al temor, a su voz, no a la duda, a la fe, no a la desesperanza, a la esperanza, no al desamor, al amor, no a la frustración, a la victoria. Esa es la voz de Dios, la que te alienta, la que te renueva, la que te restaura, la que te anima, la que te liberta y la que te dice que Él puede hacerlo. Yo te bendigo en esta tarde desde aquí. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que sueñes. Y te saludo desde aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén.